Atención, guerreros del cuadrilátero y amantes de las historias de redención que nos dejan sin aliento. Prepárense para sumergirse en la culminación de una de las trilogías más apasionantes, controvertidas y cargadas de emociones en la historia reciente del boxeo. Una saga que no solo se definió a golpes, sino que se alimentó de la injusticia, el orgullo herido y una necesidad imperiosa de la última palabra. En una esquina se erguía el hombre que, a pesar de los hechos, presumía con una soberbia desmedida de haberle ganado 2 veces a una leyenda. Su ego, tan imponente como su físico, parecía haberlo cegado a la realidad. Él era Timothy Desert Storm Bradley, un púgil fuerte, resistente y con una determinación innegable. Pero esa noche, la arrogancia sería su peor enemigo. Del otro lado, la encarnación de la furia filipina, un cuarentón que, para una parte del mundo del boxeo, ya no poseía la chispa ni la explosividad de antaño. Sin embargo, este hombre, el mismísimo Emmanuel Manny Pacquiao, venía con una misión: demostrar que las leyendas no se extinguen ni se retiran silenciosamente. Simplemente suben al ring para ofrecer una última y contundente lección, para reescribir su propio final. Listos para desentrañar los hilos de esta rivalidad, los fantasmas del pasado y el ambiente electrizante que rodeó el epílogo de una era. La campana está a punto de sonar, prometiendo no solo una pelea, sino un ajuste de cuentas histórico. Para comprender la magnitud emocional de este tercer enfrentamiento, es crucial recordar los capítulos anteriores de esta saga. La rivalidad entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley fue desde su concepción una montaña rusa de emociones, decisiones polémicas y ajustes de cuentas personales. Trying to drill that left hand down the middle. And again, Pacquiao, Floyd Mayweather. La primera cita, el 9 de junio de 2012, en la misma MGM Grand Garden Arena, fue un antes y un después para la percepción de las decisiones arbitrales en el boxeo. Pacquiao, el favorito abrumador, dominó claramente el combate, conectó más golpes, fue el agresor y dictó el ritmo de la pelea. La mayoría de los analistas y aficionados en la arena sentían que Manny se dirigía a una victoria clara y contundente. Pero la noche se tiñó de incredulidad y furia cuando los jueces anunciaron sus tarjetas. Una victoria por decisión dividida para Timothy Bradley. La noticia cayó como una bomba. Se escucharon abucheos ensordecedores. El mundo del boxeo se sintió robado. Y a Bradley, a pesar de haber dado una pelea aguerrida, se le colgó el estigma de campeón ilegítimo. Un peso que, a pesar de sus intentos de defender la validez de su victoria, lo persiguió y lo frustró profundamente. Esta decisión tan controvertida no solo manchó el récord de Pacquiao, sino que también desató una ola de indignación que obligó a una revisión sin precedentes por parte de la Organización Mundial de Boxeo, que posteriormente admitió que los jueces se habían equivocado. Sin embargo, el resultado oficial en los libros no cambió. Again, against Devin Alexander, seemed to be jumping in with his head the whole night, and good shot there, right hook. La revancha celebrada el 12 de abril de 2014 fue la oportunidad de Pacquiao para limpiar su nombre y reivindicar su legado. Y lo hizo. Pacquiao subió al ring con una determinación feroz y se impuso con una clara decisión unánime: 116-112, 116-112 y 118-110, disipando cualquier duda sobre quién era el mejor boxeador entre los dos. Esta victoria, aunque dulce, no borró del todo la amargura de la primera derrota, ni la persistencia de Bradley en su narrativa de 2 victorias. And there's going to be a lot of these, and it only makes one difference. Así, la mesa estaba servida para el tercer y definitivo capítulo. No era solo una pelea por el cinturón,
aunque el de peso welter de la OMB estaba en juego. Era un pleito por la supremacía moral, por la validación de una carrera y por el orgullo herido de ambas partes. Para Bradley, era la chance de demostrar que las dos primeras peleas habían sido un espejismo y que él era realmente superior. Para Pacquiao, era la oportunidad de cerrar con broche de oro una rivalidad que lo había perseguido, de silenciar a sus críticos y de demostrar que, aún con la edad, seguía siendo una fuerza indomable. Analicemos más de cerca los gladiadores que se enfrentarían esa noche crucial. Emmanuel Manny Pacquiao, de Filipinas. Récord al momento. Se acercaba a un impresionante 57-6-2 con 38 knockouts. Un currículum que lo consagraba como el único octacampeón mundial en la historia del boxeo, con títulos en 8 categorías de peso diferentes. Su trayectoria estaba tejida con batallas legendarias contra nombres como Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Oscar de la Hoya, Miguel Cotto y Floyd Mayweather Jr. Contexto personal o físico. A sus 37 años, Pacquiao ya no era el torbellino implacable de hace una década. Venía de la mega pelea de 2015 contra Floyd Mayweather Jr., el combate más lucrativo en la historia del boxeo, que, si bien lo hizo multimillonario, también lo dejó con una derrota por decisión y una cirugía para reparar un manguito rotador en el hombro derecho. Esta lesión y la inactividad subsiguiente alimentaron las dudas. ¿Sería este su final? ¿La edad y el desgaste habían cobrado su precio? Muchos analistas y aficionados pensaban que su tiempo había pasado. Sin embargo, Manny, que ya era un congresista en Filipinas y aspiraba a un puesto en el Senado, quería despedirse del boxeo en sus propios términos, con una actuación memorable. Timothy Desert Storm Bradley, de Estados Unidos. Récord al momento, ostentaba un sólido 33-1-1, con 13 knockouts. Su única derrota oficial fue la revancha contra Pacquiao. Bradley se había forjado una reputación de guerrero incansable, un púgil que aceptaba los golpes y respondía con valentía. Contexto personal o físico. A sus 32 años, Bradley llegaba en el mejor momento de su carrera reciente. Su mayor cambio no fue físico, sino estratégico y mental. Había incorporado al legendario entrenador Teddy Atlas a su esquina, una decisión que, según muchos, lo había transformado. Atlas es conocido por su intensidad, su enfoque en la disciplina y su habilidad para motivar a sus boxeadores. Bajo su tutela, Bradley había mostrado un boxeo más inteligente, un movimiento de pies mejorado, un control de la distancia más astuto y una mayor disciplina táctica. Venía de 2 victorias dominantes sobre Brandon Rios, un knockout técnico, algo raro para Bradley, y Jesse Vargas, mostrando una evolución significativa. La confianza de Bradley no era infundada, sentía que había pulido sus herramientas y que esta vez la victoria sería innegable y sin controversias. Creía que podía capitalizar la supuesta declinación de Pacquiao. Las conferencias de prensa y los cara a cara previos al combate se convirtieron en un verdadero campo de batalla psicológico. Timothy Bradley no se guardó nada. Constantemente recordaba a Pacquiao la primera pelea, donde sentía que había ganado limpiamente. Ya le gané 2 veces, repetía una y otra vez ante los micrófonos, ignorando la decisión de la revancha y la opinión popular. Su discurso era provocador, despectivo, casi burlón. Proyectaba una confianza que para muchos rayaba en la arrogancia. Era el villano perfecto para la narrativa de redención de Pacquiao. En los careos finales, el ambiente era palpable. Bradley miraba a Pacquiao con altivez, con una sonrisa ladeada, lanzando indirectas con gestos, intentando intimidar con palabras que, si bien no eran insultos directos, destilaban desdén. Le gesticulaba, le lanzaba miradas desafiantes
Incluso se acercaba más de lo permitido en un intento de romper la compostura del filipino. Él quería la guerra verbal, el show. Pero Manny Pacquiao se mantuvo inquebrantable. Su respuesta a la provocación de Bradley fue una sonrisa tranquila, casi enigmática. Su mirada estaba fija, inmutable, serena, como la de quien ya tiene la sentencia escrita y solo espera el momento de ejecutarla. Manny no se inmutaba, no caía en el juego psicológico. Esa actitud zen, esa calma en medio de la tormenta mediática, era una señal clara para los conocedores. El Pac-Man estaba más que concentrado. No necesitaba palabras grandilocuentes. Sus puños, pensaba, hablarían por él de la manera más contundente. La diferencia de personalidades no podía ser más marcada. Antes de empezar con la verdadera batalla, dale click en suscribirse y me gusta al video. Nos motivarás a traer más contenido así. El rugido de la multitud llenó la MGM Grand. El campanazo inicial sonó y desde el primer segundo, Pacquiao dejó claro que no venía a negociar. Venía a cerrar cuentas y a impartir una lección. Con una postura firme y esa velocidad endiablada que lo caracterizaba, el filipino, lejos de parecer un veterano de 37 años con un hombro operado, comenzó a lanzar su icónico 1-2. Jab de izquierda y recto de derecha con una agilidad que parecía irreal. Much more relaxed Tim Bradley so far it seems in this first round. Su movimiento lateral era hipnótico. Entraba, conectaba y salía, pareciendo un fantasma dentro del ring. Pacquiao era un maestro de los ángulos inusuales, lanzando golpes desde posiciones impredecibles que confunden y desorientan por completo a Bradley. Un recto al cuerpo, y antes de que Desert Storm pudiera siquiera pestañear, ya estaba recibiendo la siguiente combinación. Bradley intentaba aplicar lo aprendido con Atlas, contar el ring, boxear con inteligencia y controlar la distancia. Pero Pacquiao siempre estaba a un paso, o mejor dicho, un ángulo por delante. Cuando Bradley lanzaba una derecha potente, Pacquiao la esquivaba por milímetros y respondía con una ráfaga de 3 golpes que dejaban al estadounidense sin aire, frustrado. Era un torbellino de puños. Los guantes del Pac-Man parecían tener vida propia, obedeciendo a una mente que pensaba en 3 dimensiones. Neither guy's supposed to give up any big shots. Neither guy's supposed to get caught with any big. La frustración comenzó a apoderarse de Bradley. Sus golpes, aunque potentes, fallaban en el aire o eran bloqueados. No podía leer los ataques de Pacquiao. El filipino, con una maestría asombrosa, mezclaba golpes al cuerpo con ganchos a la cabeza, y cada impacto llevaba la firma de la experiencia, de la sabiduría adquirida en cientos de asaltos contra los mejores. Se notaba, sin lugar a dudas, quién era el maestro y quién el alumno de esa noche. Pacquiao jugaba con los ángulos, se movía como un torbellino, lanzaba desde abajo, desde los costados, desde donde nadie lo esperaba. Bradley respondía con su reconocido coraje, con su fortaleza característica, pero recibía el doble a cambio. Era un intercambio de castigo, pero Pacquiao siempre conectaba con más precisión y un poder sorprendente. Y entonces, en el 9º asalto, llegó el momento culminante que haría explotar la arena. Pacquiao midió la distancia con un amago, tentó el jab y de pronto, ¡bam! Un gancho corto de izquierda al rostro de Bradley. Seco, preciso y brutal. Left hand by Pacquiao. That hurt Bradley. Yeah, that was a good count. Timothy se desplomó en la lona. La MGM Grand se convirtió en un manicomio. El público se puso de pie. Un rugido ensordecedor. No fue una caída común. Fue una declaración contundente. Un rotundo "aquí mando yo". Bradley se levantó antes del conteo de 10, con el orgullo herido.
pero el cuerpo golpeado, la mirada de incredulidad y la respiración agitada en sus ojos. A pesar de la caída, Bradley intentó responder. Quiso forzar el ritmo, pero Pacquiao lo desarmaba con inteligencia. Lo conectaba por dentro, lo neutralizaba por fuera. La velocidad de Manny seguía intacta, tanto en sus manos como en sus pies. Su agilidad esquivando golpes que antes le habrían impactado era asombrosa, un testimonio de su dedicación. Y en el 10º asalto, Pacquiao, con la sed de finalizar la trilogía de forma categórica, lanzó una combinación relampagueante, culminando con un segundo gancho cruzado brutal que encontró la quijada de Bradley. Timothy cayó de nuevo, pero esta vez no solo cayó, rodó. Fue como si el impacto lo hubiera arrancado del ring, un golpe tan violento que lo hizo girar sobre el lienzo. La caída fue dramática y las repeticiones mostraron la violencia del impacto. Bradley se levantó, sí, por puro coraje, pero su cuerpo no respondía igual. Estaba en modo supervivencia, buscando desesperadamente el final del round. Pacquiao, con una maestría que rozaba la perfección, controló el ring. Shot by Pacquiao. No corrió, no huyó. Simplemente danzó alrededor de su oponente y en cada giro castigaba. En cada pausa conectaba golpes certeros. Bradley, con la cabeza despejada, a duras penas por el conteo, solo podía intentar aguantar, sabiendo que cada segundo era una tortura. Therefore, he took himself to another level. 14,606. El campanazo final sonó. El público ovacionaba de pie, sin la menor duda sobre el vencedor. Las tarjetas de los jueces confirmaron lo que todos presenciaron. Manny Pacquiao ganó por una contundente decisión unánime, 116-110 en las 3 tarjetas. Con esta victoria categórica, se cerró la trilogía, se borró la mancha de la primera pelea y se puso el punto final a una rivalidad intensa que había dividido opiniones. Pacquiao, una vez más, demostró que las leyendas no se retiran por completo. Simplemente suben al ring para enseñar una última y memorable lección. Timothy Bradley, a pesar de su preparación, su evolución bajo Teddy Atlas y su valiente esfuerzo, aprendió la lección más importante: subestimar a un Pac-Man con sed de venganza, aún con la edad, es el error más costoso que un boxeador puede cometer. Esta fue la última vez que vimos a Manny Pacquiao en un ring de boxeo profesional hasta su breve regreso en 2021. Se retiró, o al menos así parecía en sus propios términos, con una victoria dominante que silenció a los escépticos y reafirmó su estatus como una de las figuras más grandes en la historia del boxeo. ¿Y tú? ¿Qué momento de esta trilogía recuerdas con más intensidad? ¿Crees que esta fue la despedida perfecta para una leyenda como Pacquiao? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas del boxeo.